Oiga, y el viernes muy temprano se anunció que daban formalmente quiebra a Mexicana. Y bueno, llevaba mucho tiempo este proceso de incertidumbre para los trabajadores. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene esta quiebra con Eduardo Clark del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Tuviana, buenos días. Muy buenos días. Oye, para quienes no estaban pendientes del proceso en Mexicana, cuando decían quiebra, era así de ¿qué no le habían declarado quiebra ya? ¿Que no estaba mal? ¿En qué consiste todo este proceso que ha seguido esta aerolínea y cuáles son las implicaciones de este nuevo anuncio? Sí, yo creo que a muchos de nosotros ya se nos había olvidado un poco que seguían el debacle de Mexicana, porque llevan básicamente 4 años, creo que en agosto se cumplirían 4 años de cuando cesó operaciones esta aerolínea, y en lo que ha estado básicamente todo ese tiempo es en lo que se conoce como un concurso mercantil, en la cual un juez federal dictamina más o menos cuáles son las obligaciones que tiene que cubrir Mexicana para tratar de salvaguardar los derechos de los acreedores, incluidos ahí los trabajadores del sindicato que se les debe dinero y pensiones a futuro. Y lo que vimos este viernes es que por fin se declaró ya el cese de operaciones total de Mexicana al darla en bancarrota, porque lo que se trató de hacer durante estos últimos 4 años, durante una buena parte, fue encontrarle nuevos dueños, nuevos capitalistas que le pudieran poner dinero, pagar las cuentas a corto plazo de la aerolínea para hacerla jalar y que anduviera funcionando ahí. Y hubo cerca de 30 grupos de inversionistas que trataron de rescatar a Mexicana, ninguno de ellos fue exitoso, hubo muy malos inversionistas, hubo muy buenas propuestas, pero no se logró. Y lo que finalmente vemos el viernes ya es el gavetazo de la juez diciendo, no, Mexicana ya no va a salir de aquí. ¿Qué hacemos con el dinero que se le debe a los acreedores y a los empleados? Y lo primero que se dictaminó, y los acreedores de la compañía, a las cuales se le debían algo así como 11,000 millones de pesos, decidieron que los derechos económicos de los trabajadores van primero. Entonces ellos dejaron de lado un poco lo que ellos van a recibir de dinero para que el sindicato y los trabajadores antiguos puedan recibir dinero que les debía la ¿De dónde sacarían el dinero? ¿Se ponen a venta los activos de la empresa de Mexicana? Sí, básicamente Mexicana desde que comenzó este concurso mercantil ha ido reduciendo sus activos. Todavía le queda algo así como 10 aviones, creo que leía. Y más importante, bueno, de acuerdo por lo menos al jefe de sindicato, son los slots en los aeropuertos, es decir, las rutas que ya tiene concesionadas Mexicana con el gobierno mexicano y con otros grupos aeroportuarios internacionales para tener rutas al extranjero. Oye, pero a ver, justamente hablemos de estos slots o rutas, vamos a ponerle. Si son concesiones, ¿los pueden comprar? Ese es todo el problema presente. Uno de los mayores problemas que ha tenido el sindicato de trabajadores para demostrar que Mexicana tiene con qué pagar, es decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en el pasado ellos mismos han visto a los activos intangibles, estos slots, como dinero, es decir, los pueden mandar al mercado para que otras aerolíneas los compren, y con ese dinero pues un poco solventar las obligaciones financieras de Mexicana. Sin embargo, la reacción del gobierno federal no ha sido tan clara en el sentido de que ellos piensen que sí valen esos slots todavía. Yo creo que ellos ya no lo ven tanto como un activo. Entonces yo creo que a futuro el mayor problema va a ser la venta o no venta de estos activos intangibles. Porque además, si fueran, vamos, por ejemplo, estas rutas ya fueron subsanadas por otras aerolíneas. Nunca, por así decirlo, se extrañó Mexicana en cuanto a la oferta que había de trayectos. Sí se extrañó, por supuesto, porque la competencia te hace los precios más bajos, pero sí, cuando hablan de esto, tema de las rutas como si fuera algo que se pudiera vender, dices, ¿cómo? Pues sí, bueno, de hecho, si bien muchas de las rutas nacionales de Mexicana fueron absorbidas por otras compañías, en particular compañías pequeñas que agarraron mucho vuelo en los últimos 4 años, hablamos de Interjet, Volaris, estas pequeñas aerolíneas, muchas de las rutas extranjeras que tenía Mexicana o inclusive de las rutas nacionales no tan rentables, es decir, vuelos que no tienen un aflujo de pasajeros tan grandes, pues así se extinguieron. Lo que podemos ver aquí es que es una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el tener una ruta, vamos a imaginarnos México-Cancún en el caso de Mexicana. Esta ruta inherentemente significa dinero, ya que es el derecho para que una aerolínea pueda operar ese trayecto y cobrar por hacerlo. Entonces la idea detrás de esto es que Mexicana ya hizo un proceso de licitación de estas rutas
rutas de las cuales puede rendir frutos a alguna otra compañía. Entonces, Sería ¿por qué no transferiría. transferir a esta compañía? Es decir, tú comprar el derecho como otra compañía que ya Mexicana había adquirido. Esa es la idea un poco del sindicato, porque si bien no se les va a alcanzar a pagar totalmente, en caso de que en realidad se pudieran vender las rutas, pues se podría subsanar un poco más las obligaciones Antes financieras. no se podía liquidar con este proceso de concurso mercantil a los empleados, hoy es obligatorio hacerlo. Exactamente. Uno de los problemas graves que hemos tenido también con este debacle mexicano es que las leyes laborales han cambiado, y yo creo que es una de las liquidaciones más grandes que hemos tenido desde que los nuevos sistemas de justicia laboral se han cambiado. Creo que Mexicana representa algo así como 8.500 empleos directos que entraron por este concurso mercantil, lo cual es un problema muy grande para el juez, porque ¿cómo tú como juez dictaminas cuál es la prioridad para pagar si los activos de Mexicana ya son tan pequeños? Eduardo Clar, del Instituto Mexicano para la Competitividad, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.